Vamos a iniciar, hermanos, en esta noche. El tema que vamos a ver se llama las obras de la fe. Bueno, como punto número 1, dice nuestra lección, la escritura bíblica nos muestra que la fe nunca actúa sola. La fe actúa en conjunto con sus obras, ya que la fe es un don activo, no pasivo, que se activa en aquellos que le creen a Dios, para que anden y ejecuten las obras que Dios preparó de antemano para su gloria. ¿Ok? Entonces, primero tenemos que entender que la Escritura nos muestra que la fe no actúa sola. Esto quiere decir que no solamente nosotros podemos decir, yo tengo fe ya. No, forzosamente la Escritura nos muestra, y lo vamos a ver, que la fe actúa juntamente con sus obras, porque la fe produce obras, produce impulsos en nosotros, llevándonos a hacer en nosotros lo que Dios quiere perfeccionar y por medio de nosotros lo que Dios también quiere hacer en otras personas. ¿Ok? Esto lo encontramos un ejemplo de ello en Génesis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Entonces aquí vemos a Dios hablándole a Abraham y diciéndole que salga de su tierra y de su parentela a un lugar que él le iba a mostrar. Y la Escritura nos muestra que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero Abraham, ¿por qué salió? Porque la fe, ¿sí? Él tenía la fe de quien le había hablado. Esa fe que él tenía no era su fe, era una fe llevándolo a obrar y salir sin saber a dónde iba. Entonces la fe estaba generando un impulso en Abraham de creer en esas palabras y hacer lo que le estaban diciendo esas palabras, en este caso Dios. También esto lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 8, que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Entonces Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque obedeció ese impulso, y ese impulso lo estaba generando la fe. Si Abraham no hubiera tenido la fe, Abraham, aunque hubiera escuchado a Dios, no le hubiera hecho caso. Pero como Abraham tenía una fe desarrollada, entonces ¿qué pasó? Abraham creyó esa palabra y Abraham salió sin saber a dónde iba, impulsado por esa fe que lo estaba convenciendo de que quien le hablaba era Dios. Si Abraham no hubiera estado convencido de haber sido llamado por Dios, Abraham no hubiera salido. Entonces aquí vemos que lo que convenció a Abraham fue la fe. Lo que hizo moverse a Abraham fue la fe. Amén. Punto número 2. Escucha, la fe de Dios tiene la capacidad de producir obras en los hombres. Escucha, la fe de Dios produce obras en los hombres, ya que las obras son manifestaciones de la fe de Dios en nosotros. Entonces no debemos de pensar que somos nosotros los que obramos. Lo que nosotros hacemos es un efecto de que la fe está obrando en nosotros. No se trata de nosotros jalar la fe, sino que la fe nos jala a nosotros, la fe nos impulsa a nosotros. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural que Dios depositó en nosotros. No es por nosotros, no es por nosotros mismos, no es por nuestra competencia, es porque es Él en cada uno de nosotros, instándonos, motivándonos, porque Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Entonces, si Abraham salió, no fue porque él quiso porque la fe provocó ese impulso. Él quiso y obró porque tenía la convicción que la fe le estaba generando a él en su corazón y en su espíritu, de que esas palabras, quien le hablaba era Dios. Entonces era la fe obrando. ¿Me explico? Cuando la fe obra, hace que el hombre obre. Cuando la fe impulsa, hace que el hombre se sienta motivado, impulsado a hacer lo que Dios le está mandando a hacer. Un ejemplo de esto lo entendemos en Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo 7, 16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?
Entonces, así como un árbol genera frutos y el árbol nos dice, el fruto nos dice qué tipo de árbol es, así también las obras que nosotros producimos en nuestro diario vivir nos dice qué tipo de árboles somos. Entonces, si las obras que estamos haciendo son obras generadas por la fe, van a ser obras buenas. Van a ser obras que van a manifestar la realidad de esa fe en nosotros. Si lo que nosotros hacemos, la mayoría no lo hace o no lo quiere hacer, es porque no son obras humanas. Son obras impulsadas por la fe. ¿Me estoy explicando? Porque muchos pueden hacer buenas obras, pero hay ciertas obras que la mayoría no quiere hacer. Y solamente las hacemos cuando somos motivados por la fe o por Dios. Es como decir, ¿quién quiere cantar? Pues muchos quieren cantar. Pero ¿quién quiere ir a la sierra a predicar? No cualquiera quiere ir a la sierra a predicar. Entonces, si yo me siento impulsado a ir a la sierra, ¿por qué me siento impulsado? ¿Por mi fe? ¿Porque me quiero hacer notar? ¿O porque hay algo sobrenatural que me está impulsando a ir a predicar a la sierra? La mayoría no quiere ir a la sierra, la mayoría quiere predicar en la ciudad o en un púlpito. La mayoría no quiere pasar hambre en la sierra, la mayoría no quiere ser misioneros. Entonces hay obras que nos hacen ver que realmente los impulsos que tenemos no son nuestros, porque no son de la mayoría. Cuando son de la mayoría, se podría decir que son nuestros, pero cuando son impulsos de la minoría, pues son impulsos que vienen de parte de Dios, porque no cualquiera está dispuesto a dejar su vida por el bien de otros. No cualquiera está dispuesto a invertir de su propia bolsa por el bien de otros. Amén. No cualquiera está dispuesto a permanecer en el anonimato por el bien de otros. Entonces, esas son las obras que genera la fe. ¿Ok? Entonces, la fe está produciendo su propio fruto. ¿Ok? Otro ejemplo de esto lo encontramos en Santiago, capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20 dice, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Aquí Santiago nos hace una pregunta. ¿Quieres saber que la fe que tienes es muerta o es viva? Dice, viene la pregunta, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Qué nos está diciendo Santiago? Recapacita y reflexiona. ¿Qué fue lo que justificó a Abraham? ¿Nada más su fe o sus obras? Y Santiago nos está diciendo que las obras fueron lo que justificaron esa fe. Porque si Abraham no hubiera tenido la fe, Abraham no hubiera obrado. Pero por cuanto Abraham tenía la fe, fue que Abraham obró. ¿Ok? Verso 22 dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Entonces aquí Santiago nos vuelve a decir, observa, mira, ve que la fe, no dice Abraham, la fe actuó juntamente con sus obras. La fe impulsó actuar a Abraham. La fe generó obras o impulsos en Abraham. Y en este caso salir de su tierra y su parentela. Amén. Seguimos, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces, ¿qué es lo que justifica a los hombres? ¿La fe o las obras? Las obras. Porque las obras son un efecto de que realmente tenemos la fe, de que la fe está obrando. No son obras nuestras. Son las obras de la fe o son los impulsos que genera la fe a fin de que nosotros obremos. Por eso Jesús decía, yo no obro, yo no hago nada por mi propia cuenta, yo no hablo lo que quiero, yo no hago lo que quiero, lo que oigo, lo que veo, lo que me dicen, eso hago. Y eso es lo que justifica que nosotros estamos caminando o moviéndonos en la fe. Amén. Verso 25 dice, asimismo también Rahab la ramera pregunta, ¿no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por el camino? Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto,
así la fe sin obras está muerta. Entonces aquí la Escritura nos está poniendo un ejemplo. Rahab tuvo fe y por cuanto tuvo fe, resguardó a los espías en su casa. Si no hubiera tenido fe, no los hubiera resguardado. Pero ella tenía fe que ellos eran siervos de Dios y si los resguardaba nada iba a pasar porque estaba siendo parte del propósito de Dios. Y tuvo fe en que así como ella lo resguardó, cuando viniera la destrucción ella iba a ser resguardada y así fue. Pero ¿qué fue lo que justificó a Rahab? Sus obras. Y muchos de nosotros decimos tener fe, pero no tenemos obras. No obramos en lo que decimos que creemos. Entonces estamos manifestando que nuestra fe está muerta. Porque lo que hace o muestra que la fe sea una fe viva, que es la obra. Sin obras la fe está muerta. ¿Ok? Entonces, escucha, entendamos hermanos que la fe justifica al alma. ¿Qué es lo que justifica al alma? La fe. Pero las obras justifican la fe. Pongan atención en esto. La fe justifica al alma, pero las obras justifican la fe. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, lo que nos justifica es la fe. Ya estamos en Cristo, tenemos fe y hemos sido justificados. Ok, ya, eso es por gracia, por medio de la fe, no fue por medio de nosotros. Pero una vez que tenemos la fe, a fuerza tiene que haber obras. Porque si no tenemos fe, entonces porque si no tenemos obras, entonces realmente no hay fe. Porque las obras justifican la fe. ¿Sí me explico? Tienes fe, has sido justificado por la fe, entonces tiene que haber obras. Vuelvo a repetirlo. La fe justifica el alma, pero las obras justifican la fe en nosotros, porque la fe produce obras. Un hombre sin obras es un hombre sin fe. Su fe es una fe humana, muerta, sin desarrollo, sin vida. ¿Ok? Seguimos. Punto número 3. Las obras de la fe es un misterio que está revelado en las Escrituras. Entonces, las obras de la fe es un misterio que está revelado en las Escrituras. Y le fue revelado a los profetas. Por eso ellos actuaron sobrenaturalmente. Y en este tiempo se está dando a conocer esa fe, a fin de que los hombres obedezcan a esa fe. Escucha, Romanos 6:25 dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Acá hay un misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. ¿Sí? Miren lo que dice adelante. Pero que ha sido manifestado ahora que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces, ¿cuál es ese misterio que se ha mantenido oculto eterno? Que los hombres tienen que obedecer a la fe. Y en este último tiempo, Cristo, cuando vino, reveló ese misterio, que nosotros estamos obligados a obedecer a la fe. Entonces, si escuchamos que tenemos que creer en Cristo por la fe, lo que hacemos es creer en Cristo, porque la fe nos está impulsando a creerle a Cristo. ¿Sí me explico? Es la fe la que nos está impulsando. ¿Ok? Y si nosotros, escucha, somos impulsados a hacer obras, tenemos que hacer esas obras, porque es la fe motivándonos a hacer esas obras. Pero si nosotros no obedecemos esos impulsos, entonces realmente no estamos en la fe, porque entonces la fe no está produciendo nada. Entonces la fe es un misterio que ha sido manifestado en este tiempo por los profetas y por la Escritura y por Jesucristo para que nosotros obedezcamos a la fe. Entonces la fe que produce en nosotros, obediencia, obediencia,
¿Obediencia a qué? A la voluntad de Dios, al mover del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Seguimos. Pregunta, ¿sabes por qué la mayoría no obedece a la fe en este tiempo? O sea, ¿por qué muchos de nosotros, aunque decimos estar en la fe, por qué no obedecemos a la fe? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué la mayoría de nosotros, los que nos decimos cristianos y que nos decimos estar en la fe, por qué en este tiempo no le estamos obedeciendo? Si ella está generando impulsos, ¿por qué no los estamos obedeciendo? Escucha, respuesta, porque el evangelio está pervertido en la fe. Gálatas 1:7 dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Entonces, si el evangelio de Jesucristo está pervertido, no se puede producir la fe de Él, la fe de Cristo en nosotros. Si estamos escuchando un falso evangelio, se va a desarrollar en nosotros una falsa fe, una fe humana. Pero si estamos escuchando un verdadero evangelio, en nosotros se va a desarrollar la fe verdadera, porque el evangelio o la palabra de Dios produce fe. La fe de Él. ¿Me explico? Y la fe de Él produce obras. Pero cuando no estamos en el evangelio verdadero, no estamos en la fe de Él y por lo tanto no va a haber obras. No van a acontecer ni se van a manifestar en nosotros las obras de la fe. Las obras de ese evangelio, las obras de esa vida que hemos recibido, que es la vida de Él operando en nosotros. ¿Ok? Sigo, escucha. La mayoría de nosotros se nos ha enseñado que tenemos que aprender a hacer lo que Dios nos manda, nos guste o no, pues esa es su voluntad. Y esto no es cuestionable. Y la realidad es que aunque nos forzamos en ello, no estamos de acuerdo con ello. Y esto es porque no hemos entendido qué es esto de obedecer. Pues pensamos que es forzarnos o someternos a su voluntad y con ello dejamos de hacer la nuestra. Entonces, ¿por qué no hemos producido obras? Porque no estamos en la fe. ¿Por qué no estamos en la fe? Porque el evangelio que estamos recibiendo es un evangelio de hombres. Es un evangelio en donde se nos obliga a obedecer, donde se nos obliga a no cuestionar, solamente obedecer. Entonces, ¿por qué se nos dice eso? Porque es el hombre el que tiene que obrar. Pero cuando estamos en el evangelio verdadero produce fe y la fe verdadera produce obras. Y entonces no se trata de que tú te forces, de que tú te sometas, de que tú obedezcas. Se trata simplemente de que por naturaleza tú hagas lo que tienes que hacer. ¿Sí me estoy explicando? Por naturaleza. Cuando estamos en la fe verdadera, en el evangelio verdadero, todo se produce por naturaleza. Cuando no estamos en el verdadero, nos forzamos, nos sometemos. Y eso es señal de que no estamos en la fe. ¿Ok? Sigo. Amados, la realidad es que la obediencia a la fe no es así. Escucha, la obediencia a la fe no es algo forzado. ¿Sí? Ni así funciona la fe. Es decir, no es que yo me force o yo me someta a hacer algo, ¿sí? O hacer como Él quiere. No, no es así. Sino es algo que fluye de mi interior para hacer las cosas como Él quiere, no como yo quiero. Amén. Entonces no soy yo obrando, no soy yo operando. Es ella o Él operando en mí, guiándome a mí, impulsándome a mí, motivándome a mí. Es por naturaleza. Amén. Él es el que está produciendo el querer como el hacer en nosotros. Y nosotros, como queremos agradarle, ¿qué hacemos? Sentimos el impulso y lo obedecemos. Por naturaleza, sin forzarnos, sin sentirnos obligados. Amén.
Sigo, escucha. La obediencia a la fe es un impulso natural. Tiene que ver con devoción, con amor, con hacer las cosas de corazón, ¿sí? Es decir, que brotan de nuestro espíritu y no de una información mental, a fin de hacer la voluntad de Dios. Y este impulso me causa complacencia cuando yo lo practico, a diferencia del que practico sin placer y sin devoción. Entonces, cuando yo estoy motivado por la fe, cuando a mí me está moviendo la fe, yo hallo en ello complacencia. Al practicarlo me deleito, me da gusto hacerlo. Pero cuando yo no estoy obrando en la fe, cuando no son las obras que yo estoy haciendo no están siendo motivadas por la fe, ¿qué es lo que voy a experimentar en mis emociones? Molestia, incomodidad, insatisfacción. ¿Sí lo entendemos? Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que vivir, que aprender para poder diferenciar entre una y otra. ¿Estamos en la fe? ¿Amén? ¿O estamos viviendo en las obras de la ley? ¿O en la fe humana? ¿Ok? Escucha, así que, como podemos darnos cuenta, la mayoría de nosotros, hermanos, vivimos y practicamos la vida cristiana solo por las cosas que nos han sido enseñadas e impuestas, pero que aún no son parte de nuestra naturaleza. Entonces, la mayoría de nosotros como cristianos nos sentimos forzados. ¿Y eso qué quiere decir? Que no está operando la naturaleza del Espíritu en nosotros. Cuando nosotros nos sintamos estimulados por el Espíritu, vamos a hacer las cosas por naturaleza y con complacencia. De otra forma, nos sentiremos forzados, obligados. ¿Ok? Amados, lo primero que debemos de hacer como personas cristianas es estar seguras de haber nacido de nuevo por la palabra y no por la voluntad de hombre. Entonces, si queremos estar seguros de que la fe está operando en nosotros, tenemos que estar seguros de nuestro nuevo nacimiento. Porque cuando nacimos, escucha, cuando nacemos del Espíritu, somos guiados por el Espíritu. Cuando nacemos de hombre, somos guiados por el hombre. Si lo que nos impulsa a servir es el hombre, siempre vamos a hallar molestia, incomodidad, flojera. Pero cuando somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a hallar complacencia, prontitud, diligencia, porque es Él operando en nosotros, no nosotros en nuestras fuerzas. Cuando nacemos, hermanos, de nuevo del Espíritu y no de la voluntad de hombre, solo hasta entonces dejaremos de preocuparnos y forzarnos y dejar de hacer lo malo en cada uno de nosotros. Entonces, mientras nosotros no nazcamos de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Lo malo. Porque nuestra naturaleza nos lleva a hacer lo malo. Pero cuando nuestra naturaleza es cambiada, entonces por naturaleza la fe va a producir obras dignas de arrepentimiento, obras acordes a esa nueva naturaleza. Y lo que vamos a hacer, ¿qué es? Bueno, según la naturaleza de Dios, según la mentalidad de Dios. Amén. Seguimos. La naturaleza impartida de Él en nosotros crea y creará en nosotros impulsos en nuestro ser de querer y hacer lo que antes no queríamos ni creíamos poder dejar de hacer. Entonces, si nosotros, hermanos, verdaderamente estamos en la fe y la fe está produciendo obras, lo que antes no podíamos dejar de hacer, ni creíamos poder dejarlo de hacer, hoy por el Espíritu, hoy por la fe, nos damos cuenta que lo podemos dejar de hacer. Nos damos cuenta que no lo dejamos, que ya lo dejamos. A veces miramos para atrás y no nos damos cuenta en qué momento dejamos aquello, en qué momento murió aquello. ¿Por qué es? Porque no fuimos nosotros, fue la fe llevándonos a obrar como Él quiso obrar. Amén. Es la fe operando en nosotros, hermanos. Entonces, de que hay síntomas, de que hay características, las hay, que dan evidencia si hemos nacido de nuevo y si la fe está obrando en nosotros o somos nosotros mismos obrando en nuestras fuerzas.
¿Ok? Por último, así que como podemos ver, la fe genera impulsos, en este caso armoniosos, naturales en nuestro ser, según la voluntad de Dios y para con los propósitos de Dios en los hombres, a fin de hacer lo que Él desea hacer por medio de nosotros. Así que las obras, ¿sí?, que nosotros debemos de seguir son aquellas que genera la fe. Es decir, debemos de aprender a perdonar, amar, a hacer misericordia, a predicar, a servir al prójimo, ofrendar, a dar a la obra y aún dar a los necesitados. Entonces, cuando nosotros sentimos el impulso de hacer esto y no nos mueve el no hacerlo, y no nos sentimos tristes, acongojados, con pereza, con desánimo, o no sentimos forzarnos, ten la seguridad que es la fe moviéndose. Pero si cuando queremos hacer obras, servir al prójimo, perdonar al prójimo, restaurar al prójimo, o muchas cosas que a veces sentimos hacer y no las queremos hacer, es porque somos nosotros en nuestras fuerzas. Así que analicemos, hermanos, ¿vivimos en las obras de la fe o vivimos en nuestros propios méritos?